Mis hermanos, Dios les bendiga. Ahora, después de haber cantado himnos para adorar a nuestro Señor en esta mañana, pues nos disponemos a escuchar un mensaje de la palabra de nuestro Señor. Como sabemos, estamos un tiempo más corto, ¿verdad? En estos servicios que ofrecemos a nuestro Señor, pero no es de menos importancia, no es de menos valor. Así que, ¿verdad? Aunque será una lección un poco más corta que lo usual, pues vamos así todos a poner atención, ¿verdad? A este mensaje de nuestro Señor. Poner la vida por sus amigos. Vamos a ver en las Escrituras, ¿verdad? En donde nos enseña sobre esto, pero me gustaría como introducción, primeramente, recordar aquella historia que nos narra en el libro de los Hechos, allá por el capítulo 28, sobre Pablo. En aquel viaje, recuerdan que Pablo, pues ya hacia el final, él estuvo preso, lo acusaron erróneamente, por supuesto, nada malo había hecho nuestro hermano Pablo, pero él había apelado, ¿verdad?, a la máxima autoridad y pues lo llevaban preso. Llevaban preso a Pablo y en el camino, allá en el barco, ¿verdad?, hubo pues un accidente, había una tormenta en donde pues acercándose demasiado a tierra en una isla, la isla Malta, así se llamaba ese lugar, se llama, no estoy seguro si aún tenga ese lugar, pero ese nombre, perdón, pero bueno, pues ahí la nave en la que iban, aquel barco, pues se hundió, ¿verdad? Se destruyó y tuvieron todos que echarse al agua, presos y soldados y Pablo y todos los que iban ahí. Y bueno, pues sabemos que según la narración, muy apenas, ¿verdad? Alcanzaron a llegar a tierra y bueno, todos se salvaron. Gracias a Dios, ¿verdad? Todos salvaron su vida. Así que en ese viaje, en esta situación, que muy apenas salieron, ¿verdad?, del peligro, sucede algo. Ahí lo reciben los de la isla, ¿verdad? Quizás hayan visto aquella nave, ¿verdad?, en peligro, en medio de aquella gran tormenta. Pero después que estuvieron ahí, bajaron, dice las Escrituras que juntaron alguna leña, ¿verdad?, algunas ramas ahí para hacer lumbre, y a Pablo la mordió una víbora, ¿recuerdan? Y la traía prendida en el brazo. Nos dice el versículo 4 del capítulo 28 en Hechos 28:4, dice: cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar, la justicia no deja vivir. A Pablo lo confundieron quizás como alguno de aquellos otros presos que iban ahí en esa nave, llamándole un homicida. ¿Un homicida qué es? Bueno, alguien que le quita la vida a alguien más, ¿verdad? Un malhechor. Y así le llamaron a Pablo, cuando nada malo a él había hecho, ¿verdad? Pues bien, ese era el pensamiento de esos hombres ahí en esa isla, ¿verdad? Muy apenas salieron de aquel gran peligro, se tuvieron que echar al agua, nadar hasta la orilla, lograron con aquellas seguramente unas grandes olas, ¿verdad?, por el gran viento que había ahí, pero lograron muy apenas, podemos decir, salvar su vida. Y ahora este hombre, Pablo, como quiera le muerde una víbora ahí, ¿verdad? Y él, bueno, dice la escritura es que la sacudió en la lumbre, ¿verdad? Y nada le pasó. Pues lejos, ¿verdad? Sabemos y conocemos quién era Pablo. Sabemos que él era inocente y nada de esto era verdad.
Mas este era el pensamiento, ¿verdad?, de aquellos nativos de esa isla. Ese era el tipo de pensar. Y muchas veces en el mundo encontramos el mismo tipo de pensar. Que porque hubo un cierto pecado, ¿verdad?, alguna persona recibirá un castigo de una manera u otra. Bueno, pues sabemos que en la vida eterna, ¿verdad?, sí recibiremos un castigo. Pero las Escrituras no nos habla tal cosa, ¿verdad?, mientras estamos en este mundo. Dios no nos castiga así, sino después del juicio recibiremos, ¿verdad?, lo que merecemos. Si nos arrepentimos de aquel pecado, pues obviamente no recibiremos un castigo por aquellos malos hechos, ¿verdad?, que hayamos cometido. Así que esta pues era una acusación bastante seria hacia Pablo, pero era falsa, ¿verdad? Nada de esto había sucedido. Él no era como los demás presos que iban ahí, homicidas. Pablo no era homicida, sino que se cumplía la promesa de Cristo. Yo quería recordar rápidamente lo que el Señor les había dicho. En Marcos, en el capítulo 16, versículos 17 y 18, podemos leer estos dos versículos y saber qué es lo que estaba ahí sucediendo. ¿Por qué a Pablo no le pasó nada por el veneno de aquella víbora? ¿Verdad? Según ¿verdad?, algunos comentarios de algunas personas, la palabra que se usó para describir víbora era una palabra específica en el idioma original, específica para víboras venenosas, ¿verdad? Así que sabemos pues que Pablo fue mordido por una víbora venenosa. Bueno, dicen Marcos 16 y 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto, hermanos, es uno de los puntos que hemos hablado en algunas otras ocasiones, perdón, que no se está refiriendo el Señor a todos los cristianos, a todos los que vienen a creer o a obedecer a Dios. Está hablando específicamente a los 12 apóstoles, ¿verdad? Y hemos visto en otros puntos, en otros lugares en las Escrituras, que también de igual manera está hablando específicamente a los discípulos, a los 12 discípulos, a los apóstoles, como aquí lo es. El Señor les estaba reprochando mucho, ¿verdad?, de que no creían que el Señor había resucitado. Aquí, pues, vemos cómo se cumplió esto en Pablo. Pablo finalmente, pues, siendo uno de los apóstoles, aunque él no era de los 12, pero sabemos que era un apóstol. Así que esto también aplica a él, a Pablo, ¿verdad? Vemos pues que no había ningún mal en Pablo. No era un castigo, era que se cumplía la palabra de Dios en él, también siendo un apóstol del Señor. Por lo contrario, muy lejos de que Pablo fuese un homicida, Pablo amaba mucho a los cristianos, a sus hermanos. En Primera de Corintios, acompáñenme por favor a leer ahí este versículo. En Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 14. Nos dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Pablo escribiendo esto a los corintios, bueno, solamente me refería a este versículo por la manera, ¿verdad? Por la manera que está escribiendo, mostrando su amor y cariño por los hermanos ahí en Corintios. Y por todos los hermanos en todo lugar. Claro que todo Corintios, primera y segunda carta, va dirigida a ellos, a que corrigiesen muchos errores que había ahí en esa iglesia, en Corinto. Pero en varias ocasiones vemos este tipo de palabras de Pablo. En muchas ocasiones les llama hijitos, hijos, hijo mío, ¿verdad? A diferentes hermanos. Timoteo, a Tito,
hijo en la fe, ¿verdad? Así que no, Pablo no era un malhechor, no era una persona mala, al contrario, era un servidor de Dios, alguien que reflejaba esa luz del Señor en todo momento. Y aquí vemos esas palabras de amor hacia sus hermanos. Pablo quería poner su vida espiritual por otros. ¿Sí? Acompáñenme a Romanos también, por favor. Vamos a seguir viendo en un versículo más este tipo de amor que Pablo tenía por sus hermanos, por los cristianos. Romanos 9:3 nos dice, aquí habla también más bien sobre los judíos, ¿verdad? Romanos 9:3 nos dice así las escrituras: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo estaba ahí dispuesto, ¿verdad?, a poner su vida, pero no la vida física, la vida espiritual, ser anatema, ¿verdad?, no ser creyente. Pablo estaba dispuesto a cambiar eso, ¿verdad? Quizás perder aún su salvación, pero que sus hermanos fuesen fieles, ¿verdad? Aquellos a quien él se está dirigiendo aquí. Qué grande amor. ¿Quién de nosotros podría decir, bueno, no importa que yo me vaya al infierno, ¿verdad? Pero que todos mis hermanos se salven? ¿Sí? Podemos pensar, bueno, esto es imposible. Y lo vamos a ver ahorita en un momento, ¿verdad? Es imposible, ¿verdad? Porque si Pablo ha sido fiel a Dios, pues él no recibirá un castigo. ¿Y cómo puede él hacer tal cambio, verdad? Decir, bueno, yo doy mi salvación, pero que todos mis hermanos sean salvos. Pues depende de cada quien, ¿verdad? Pablo no podía tener control y autoridad sobre la salvación de sus hermanos, por supuesto. Así que tenemos que meditar qué quiere decir esto, ¿verdad? Él no tenía ese control, pero sí nos muestra el cariño y el amor de Pablo por sus hermanos, ¿verdad? Él estaría dispuesto a hacer aquello, pero era imposible, ¿verdad? Y lo vemos muy claramente en otro ejemplo que vemos allá también con Moisés. Ustedes recordarán, si me acompañan por favor, al libro de Éxodo, ya en el Antiguo Testamento, el capítulo 32. Éxodo 32. Vamos a leer del 31 al 33. ¿Recuerdan lo que está sucediendo aquí antes de leer estos 3 versículos? El pueblo del Señor, ¿verdad? Ya Israel, pues ha pecado en contra de Dios. Están recibiendo un castigo, ¿sí? Están recibiendo un castigo y, bueno, pues Moisés desea que aquello se pase y él también está dispuesto, ¿verdad?, a perder su salvación por sus hermanos. Éxodo 32, perdón, había buscado yo el 33 aquí. 31 al 33 nos dice: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: el que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Así que igual que Pablo, que él estaba dispuesto, ¿verdad?, a hacer algo, a ayudar a su pueblo, diciendo, bueno, pues aunque yo pierda mi salvación, aquí está Moisés diciendo lo mismo, ¿verdad? Quita mi nombre de tu libro, del libro de la vida.
Pero aquí vemos que es imposible, ¿verdad? Según la respuesta de nuestro Dios. Dice nuevamente, y Jehová respondió a Moisés en el 33, al que pecare contra mí, a este raeré, a este quitaré yo de mi libro. ¿Sí? Entonces es imposible. Pero nos damos cuenta del amor también que Moisés tenía. En otra ocasión, cuando el pueblo, ¿verdad? También pecó en contra de nuestro Señor y, bueno, había ahí víboras picando al pueblo o mordiendo al pueblo y muchos morían. Y Moisés dijo nuevamente algo muy similar, que quería pues él intervenir por el pueblo, quería poner su vida, aunque fuese su salvación eterna. Imagínense ustedes, ¿verdad? ¿Quién de nosotros puede decir eso? Pero quería pues que Dios perdonara al pueblo. Y nuevamente se dice algo así: el que pecare en contra de mí, a ese quitaré de mi libro. Entonces eso era imposible, pero sí Dios les dio una respuesta. Y fue cuando ahí Dios, ¿verdad?, les mandó poner aquella serpiente de bronce en alto para que fuesen pues aquellos que fueran mordidos por las víboras, como lo fue Pablo, pudieran ir a mirar aquella serpiente de bronce y serían sanados. Así que Dios escuchó sus oraciones, escuchó su petición, pero no quitó el nombre de Moisés de su libro, por supuesto. Pero nos damos cuenta de esto, ¿verdad? De que hay estos hombres fieles a Dios que están dispuestos a poner su vida por sus amigos. Y cuando decimos amigos, ¿verdad?, también nos referimos a hermanos más bien, ¿verdad? A los hermanos. Nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, también pues dice unas palabras similares que vamos a estar viendo en un momento. Pero eso es el ejemplo que vemos en estos dos hombres. Y había muchos hombres más que amaban a los hijos de Dios, ¿verdad? Era imposible, pues, esa petición de Moisés y Pablo, pero muestra un gran amor por los demás. En Primera de Juan, por favor, acompáñenme, en el capítulo 3, nos habla sobre el amor, precisamente. Primera de Juan, capítulo 3. Perdón. Del 14 al 16 nos dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Vamos a irnos deteniendo, ¿verdad?, poco a poco en estos versículos. Nos dice las Escrituras nuevamente, sabemos, hermanos, entre nosotros, sabemos también que estamos en el Señor, que en verdad hemos venido a nuestro Dios, si en verdad hay aquel amor. Un amor, podemos decir, algo semejante al amor que Pablo tenía por la iglesia, por sus hermanos, y un amor semejante al de Moisés por el pueblo, ¿verdad? En que estamos dispuestos a ayudar, a amar, a hacer aquello necesario, ¿verdad?, para mostrar aquel amor a nuestros hermanos. Nuevamente dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, esto es en lo espiritual, por supuesto, en que amamos a los hermanos. Qué importante es esto. A veces nomás lo leemos y no nos ponemos a meditar lo que esto realmente representa. El que no ama
dice las Escrituras, nos sigue diciendo ahí el 14. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Sí? ¿Qué tan importante es este amor entre los cristianos? Que si no nos amamos, entonces estamos muertos espiritualmente, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Hay en ocasiones en que quizás no mostramos aquel amor, ¿verdad? En que, bueno, pues todos debemos de meditar en esto y crecer, mejorar en aquel servicio, en aquel amor, en aquello que ponemos para los demás, ¿verdad? Mostrar que estamos vivos en el Señor, porque queremos todos estar eternamente con nuestro Dios, ¿verdad? Y es necesario pues que nos ayudemos, es necesario que nos preocupemos, que nos amemos en el Señor. ¿Sí? El versículo 15 sigue diciendo, todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué? Es homicida. Así como a Pablo lo estaban acusando, ¿recuerdan? Lo estaban acusando de algo terrible, de haber matado a alguien. Porque iba junto con, no sé cuántos, ¿verdad? Exactamente, pero iba junto con otros prisioneros, que quizás sí eran homicidas, pero Pablo no, ¿no? Pero lo han acusado. Y eso es algo terrible, el ser homicida, ¿verdad? Bueno, pues no solamente el que hace aquel mal físicamente, está hablando las Escrituras de ser homicida, sino que para Dios el ser homicida es el aborrecer a nuestro hermano, ¿verdad? Tan serio es para Dios esto. Y nos damos cuenta de la voluntad de Dios y a qué tan altos estándares, podemos decir, a qué tan altos estándares nuestro Señor nos llama, ¿verdad? Porque debemos de vivir de acuerdo al llamamiento de Dios, de acuerdo a esa vocación de cristianos. No aborrecernos de ninguna manera. Ustedes recordarán cuando nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, comenzó a dar aquel cambio del Antiguo Testamento al Nuevo, hablando del adulterio. Pero ahora puso el Señor un estándar más alto. El que mira a una mujer para codiciarla. Y claro, para la mujer también va, ¿verdad? Cuando mira a un hombre para codiciarlo, ¿verdad? No nada más el acto o el hecho de haber pecado, sino el pensar en aquello. Ahí son estándares más altos, ¿verdad? Aquí podemos pensar algo igual. No tenemos que ir hasta el punto de hacer algo en contra de nuestro hermano o nuestra hermana para mostrar, o verdad, que salga de nosotros un aborrecimiento, un odio hacia nuestro hermano o nuestra hermana, sino simplemente el aborrecer en nuestra mente, ¿sí? El no quererlo, al no quererla, estamos mostrando un odio, no mostramos amor hacia nuestro hermano o nuestra hermana. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No tenemos la vida eterna, hermanos. Por eso es tan importante recordar esto. Por eso es tan importante saberlo, ¿verdad? Entenderlo bien, que es necesario mostrar siempre ese amor a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. De otra manera no alcanzaremos la vida eterna. ¿Sí? Y el 16 nos dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él
hablando de nuestro Señor Jesucristo, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Cristo es nuestro ejemplo perfecto y vemos que Él puso su vida. Algo similar a Pablo, lo que estamos hablando de Pablo y de Moisés. Pero nuestro Señor puso su vida, aún su vida física, ¿verdad? Puso su vida, estuvo dispuesto a morir para que usted y yo y el mundo entero tenga la oportunidad de la vida eterna. ¿Sí? Con el propósito de la salvación, nosotros también debemos de estar dispuestos a poner nuestra vida por los hermanos. Así, porque nos está dando este ejemplo, así como Cristo lo hizo, ¿verdad? Y me da a entender a mí, ¿verdad?, de que pues ese amor es muy grande. Quizás sea un poco difícil entender diferentes situaciones o imaginarnos en qué situación, cómo es que yo puedo poner mi vida por mi hermano o mi hermana. ¿Verdad? Bueno, pues el ejemplo de Cristo era con el propósito máximo de la salvación. Así que yo me pregunto, ¿será que este ejemplo de Cristo también es en nosotros? Al poner nuestra vida es referente a las cosas de Dios, al estar trabajando, al estar haciendo algo por la obra del Señor, estar sirviendo a nuestro Dios para que sea de acuerdo al ejemplo de Cristo. No lo sé. Pero lo que sí sé es que debemos demostrar siempre ese amor, de ayudarnos, fortalecernos unos a otros, ¿verdad?, en el Señor, con su palabra y sus ejemplos bíblicos. Hermanos, no tengamos esos pensamientos, ¿verdad?, hacia nuestros hermanos, sino que sean nuestros pensamientos de amor y aún de estar dispuestos de poner nuestra vida por ellos, unos por otros. Y no hay mayor amor que esto, nos dice en Juan capítulo 15, por favor. Juan capítulo 15, versículos 12 y 13. Nos dice así: este es mi mandamiento, dice nuestro Señor Jesucristo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así que ahí está el ejemplo nuevamente de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? La manera en que Él nos amó, cómo dio su vida para nuestra salvación, para ayudarnos a alcanzar la vida eterna. ¿Tendrá que ser algo así? También nuestro amor hacia los demás. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Así que yo les decía, cuando se dice amigos, se está refiriendo a los hermanos, ¿verdad? Porque el versículo siguiente dice: vosotros sois mis amigos, le dice Jesús a los discípulos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Sí? Así que tenemos que poner todo, ¿verdad? Todo junto, la palabra de Dios. ¿Quién? ¿Por quién podemos poner nuestra vida? No queremos hacer algo erróneo tampoco ante nuestro Dios, ¿verdad? Es necesario seguir meditando en esto, seguir creciendo y entenderlo bien. Nuestros amigos deben de ser nuestros hermanos, primeramente, ¿verdad? Porque ellos son
nuestra vida. O sea, nuestra vida está dedicada al servicio a Dios y a nuestros hermanos, ¿verdad? Y no debemos de tener la amistad del mundo, nos dice las Escrituras, ¿verdad? Sí, a veces tenemos amigos del mundo, a veces conocemos personas, ¿verdad? En el trabajo o algo, perdón. Pero no debemos de buscar su amistad. Esto es tan importante y va con esto mismo, ¿verdad? Es tan importante no buscar la amistad del mundo. ¿Por qué? Porque esos amigos no nos van a dirigir en el camino de Dios, ¿verdad? Al contrario, nos pueden animar a alejarnos de Dios, ¿verdad? Quizás no diciéndonos, aléjate de Dios, pero diciéndonos, haz esto, o haz esto otro. O ven acá, o vamos allá, y cosas que no convienen, ahí nos están alejando de Dios. Esos no pueden ser nuestros amigos. Esa es amistad con el mundo. Tenemos que poner nuestros límites, ¿verdad? En nuestro tratar con las demás personas. Predicarles más bien. Ahí el Señor nos da camino libre, ¿verdad? Podemos comer con el mundo entero, acercarnos para predicarles, ¿verdad? Para llevarles el mensaje. Ese es el mandamiento de nuestro Dios. Pero en sí la amistad debemos de buscarnos a nosotros mismos. El desear, qué hermoso sería que pudiéramos estar día con día juntos, conviviendo, platicando, comiendo juntos. Porque somos amigos, somos hermanos en nuestro Señor, en nuestro Dios. Nuevamente, Juan 15, 12 y 13. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Pues Él es nuestro amigo mayor, podemos decir, ¿verdad? De quien deseamos aquella amistad sobre todas las cosas con nuestro Señor Jesucristo, al hacer su voluntad, pero ya no nada más como amigos, sino como hermanos. Venimos, ¿verdad? En esa obediencia venimos a ser hermanos de nuestro Señor, hijos de nuestro Dios. Qué grandeza, qué gran bendición. No olvidemos esto y demos siempre gracias a Dios por estas cosas. Pues nos damos cuenta de qué tan profundo es esta enseñanza de Dios, qué tan importante. Y podemos meditar en esto, si debemos estar dispuestos a morir por nuestro hermano, por nuestra hermana, dar nuestra vida, y debemos amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Estamos dispuestos a morir por Dios? Esa es la pregunta. ¿No deberíamos estar aún 1000 veces más dispuestos a poner nuestra vida por nuestro Señor? ¿Verdad? Pienso que sí. Si es tan importante poner nuestra vida por nosotros mismos y amarnos de tal manera, ¿cuántas veces más por nuestro Dios, que nos da la salvación, que aún nos promete que si morimos por Él, seremos salvos? Grandes promesas que el Señor nos da. ¿Nos damos cuenta de la importancia de no dejar ese amor? De no dejar de servir a nuestro Dios, de no alejarnos de Él. Marcos 12:30, leamos estos dos versículos ahí en Marcos, por favor. Marcos primero en el capítulo 12, versículo 30. Marcos 12:30, que nos dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Eso es lo principal, lo
lo más importante. Y el segundo es lo que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos. Amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Amar a nuestro hermano, como a nosotros mismos. Nosotros mismos nos cuidamos, nos protegemos nuestro cuerpo, le damos lo necesario, la comida, el alimento, el cuidado. Y aún protegemos nuestro cuerpo de la muerte, ¿verdad? Y debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí está otra vez la enseñanza de nuestro Dios. Pero ese es el segundo. El más importante es el primero. Amar a Dios. Aún más. Aún más. Yo pienso que este tipo de recordatorios, este tipo de enseñanza de nuestro Dios es importante aún más en estos días. Recordar el amor que en verdad debemos de tener como hijos de Dios para adorarle y servirle siempre. ¿Verdad? Todos sus hijos, incluyéndome, debo de meditar en esto, ¿verdad? Y crecer en mi servicio a nuestro Dios más y mejor día con día. El capítulo 8 y versículo 35, Marcos 8:35, nos dice así también: porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Así que, ¿por qué hay tanto temor en el mundo de parte de nosotros, los cristianos? Si las promesas de Dios son fieles, Dios no miente. No olvidemos estas palabras que Dios nos dice. Queremos salvar nuestra vida, imagínense, vamos a poner esa situación, ¿verdad? De hoy en día. Queremos salvar nuestra vida, pues si Humberto va y se encierra en su casa, ¿verdad? Y ya no salgo para nada, para servir a Dios, ni de ninguna manera estoy tratando de salvar mi vida. Pero ¿qué va a pasar? Pues la voy a perder, porque ya no estoy sirviendo a Dios. Estoy tratando de salvar mi vida, pero lo voy a perder. Es un ejemplo, ¿verdad? De lo que estamos leyendo aquí. Y después del otro lado, lo contrario, dice: y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Así que seguimos adelante, sirviendo a Dios, predicando, reuniéndonos cada primer día de la semana como el Señor lo manda, etcétera, etcétera, cumpliendo con sus mandamientos, aunque pierda la vida por algún accidente, porque fui a predicar a algún lugar, o por alguna enfermedad, o sea lo que sea, que pierda la vida. Pero como trabajé y obedecí a Dios, entonces ¿qué? Salvaremos nuestra vida espiritual, ¿verdad? Por toda la eternidad. Ahí está. Y parece que a veces como cristianos olvidamos esto. Y aún en diferentes lugares, la semana pasada les decía, ¿verdad? Que, bueno, pues la situación difícil allá donde se están congregando. Las decisiones, ¿verdad? Que han llegado. Y en muchos lugares, ¿verdad? Donde se cierran las puertas simplemente, ¿verdad? De la obra del Señor. Y de verdad que es algo muy triste, ¿verdad? Y no nos queda más que seguir predicando la verdad, seguir recordando esto, y ojalá muchas personas vean, ¿verdad? Y escuchen esta predicación. La estamos poniendo ahí en la página del internet. Eric y Andrés nos están ayudando, sobre todo Eric. Pero pues que muchos la escuchen, ¿verdad? Con ese propósito de recordar, venir a lo básico de la palabra de Dios. Porque es tan importante, es la base.
Y si quitamos un pedacito de aquella base, si quitamos un poco de aquello tan importante, todo lo demás se va a caer. ¿Verdad? Si tenemos un edificio y quitamos una parte de aquella fundación, tarde o temprano aquello va a caer. ¿Sí? Entonces debemos de recordar esto y mantenernos firmes, hermanos, ¿verdad? Con ánimo, con valor. Porque el Señor nos promete la vida eterna si perdemos nuestra vida sirviéndole, estando firmes, constantes. No olvidemos esto. Jesús sí estuvo dispuesto a dar su vida por usted y por mí. Con este versículo terminamos la enseñanza en esta mañana. En Gálatas 2:20, por favor, vamos a leer este versículo y meditemos en él. Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nuestro Señor es nuestro mayor ejemplo. Nuevamente meditamos en esto. Y nos está recordando, ¿verdad?, que estamos juntamente crucificados con Cristo y que ya no vivimos nosotros. Ese debe ser nuestro pensar, igual que Pablo. Nuestra vida, hermanos, ya no es buscar lo que buscábamos antes de ser cristianos. Lo más conveniente, ¿verdad?, en lo físico, en nuestra vida. Ahora buscamos lo más conveniente en lo espiritual. Y según lo que estamos viendo en esta mañana, lo más conveniente es servir a Dios, a pesar de cualquier cosa, a pesar de cualquier peligro, aunque perdamos nuestra vida, eso es lo más conveniente ante nuestro Dios. Eso es lo más conveniente en nuestra vida espiritual, ¿verdad?, para nuestra salvación eterna. Hermanos, les animo con estas palabras, ¿verdad?, a seguir adelante, a seguir firmes, a no desanimarnos. Y a mí mismo, ¿verdad?, también, pues, por parte de ustedes, recibir ese ánimo también, ¿verdad?, de seguir adelante. Hermanos, deseamos estar por toda la eternidad ante nuestro Señor, y recordemos que nuestro Señor vendrá por su iglesia, limpia y sin mancha y sin arruga. Busquemos aún estar así, de esa manera, firmes, sin mancha ni arruga, agradables a Dios, para cuando nuestro Señor Jesucristo venga nuevamente. Gracias. Si entre nosotros hay alguien que aún no ha venido al Señor, le invitamos, ¿verdad?, que arrepentido pueda confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y así venir a las aguas del bautismo y ser limpiado, ser limpio de todo pecado, para tener esa misma esperanza en nuestro Señor. Dios les bendiga. Y si entre nosotros hay algún cristiano, ¿verdad?, que pues sabe que hay que arrepentirse, ¿verdad?, ante nuestro Señor, pues le invitamos también, ¿verdad? Si usted ha hecho, ¿verdad?, ha cometido algún pecado, pues le invitamos pues a que se reconcilie con nuestro Señor. Y así nos animamos a estar firmes todos diariamente ante nuestro Señor. Dios les bendiga. Ahora nuestro hermano Andrés nos dirigirá en un himno.